Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias Enrique y a la UNED y a Ceuta pues, por prestarnos esta posibilidad para poder presentar este informe. Mi nombre, como ha dicho Enrique, es Diego Crescente, soy director del Instituto de Seguridad y Cultura, una organización sin ánimo de lucro y cuyo objetivo es la prevención del extremismo violento y la difusión de contenidos relacionados con el ámbito de la seguridad y defensa. Yo creo que, dado el formato, vamos a hacer una presentación muy breve y a continuación lanzamos las líneas maestras del informe. Mencionar está también Carlos Echeverría, al que todos ustedes conocen, director también del Observatorio de Ceuta y Melilla. ¿Sí? ¿Sí? ¿Mejor? ¿Ahora? Sí. Ah, pues perfecto. Bueno, estábamos haciendo una breve presentación y, dados también la hora que es, pues yo creo que vamos a hacer una presentación con las líneas maestras del informe y a continuación podemos entrar en debate, en una mesa redonda organizada, pero a la que están, por supuesto, todos invitados. Y sin más, pues Carlos puede presentarnos el informe. Muy bien. Muchas gracias, Diego. Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Centro Universitario de la UNED en Ceuta, querido Enrique, querido Javier, director, por vuestra hospitalidad. Es también darme las gracias a mí mismo, porque también soy de la UNED, como también lo es el consejero, querido Carlos. Estamos en familia. Siempre me gusta destacar, antes de entrar en los asuntos del Observatorio y del Instituto de Seguridad y Cultura, que cuando estamos en la UNED estamos vertebrando España. Nosotros, junto con la Guardia Civil, ¿verdad?, somos dos de las instituciones nacionales que estamos en todos sitios y afortunadamente estamos en Ceuta y en Melilla. En los Peñones y en las Chafarinas no estamos porque no hay alumnos, pero todo se andará. Importante esta presentación, primero por el agradecimiento y luego por la contextualización de las siglas de la UNED, para hablar brevemente, porque lo importante es que hablen los dos de los coautores del informe y que hablen ustedes. Importante es destacar el papel del Observatorio de Ceuta y Melilla en el marco del Instituto de Seguridad y Cultura, al que también hay que agradecerle el que hace aproximadamente un año, algo más de un año, sirviera de cobertura para que esta idea que se arrastraba desde tiempo atrás de la mano de muchas personas, yo uno más de ellos, viera la luz. Un observatorio sobre Ceuta, Melilla y los demás territorios españoles en el norte de África. Y lo importante, creo yo, antes de que entremos en materia en relación con el cuarto informe, es que veamos que en un año hemos producido otros 3 y nos hemos ido acercando a los distintos temas que todos ellos y otros más que vendrán son importantes para poner a las ciudades autónomas donde tienen que estar, en relación con el resto de España, con el resto del Estado, en relación con la Unión Europea y, por supuesto, en la dimensión geopolítica en la que se juega hoy y se jugarán en el futuro los intereses y las estrategias de los distintos actores. Precisamente este informe abunda en ello, pero como les digo, ha habido 3 previos. Empezamos hablando de la economía, siempre importante, seguimos hablando de las fronteras, más importante o tan importante como la economía, estando donde estamos, y una tercera entrega, humilde, porque esa es solo mía y soy responsable de lo que ahí se dice sobre las raíces históricas de los territorios españoles en el norte de África. Hay que hacer pedagogía, lo sabemos muy bien. En Ceuta no hace falta decirlo, pero en el resto de España y en el resto de Europa hay que hacer pedagogía sobre la naturaleza y la enjundia de estos territorios. Y sin más, si me permiten, felicitarme por tener a 4 primeros espadas de los estudios estratégicos, estudios de seguridad y defensa, que han tenido a bien, todos amigos entre sí, amigos míos, producir un informe en el formato en el que hacemos en el Observatorio de Ceuta y Melilla los informes. No son académicos, pero son rigurosos, pero son lo suficientemente breves para que el mensaje llegue a todas partes. Y han sido capaces de desmenuzar algo tan importante, tan sugestivo, como es lo que lleva por título Las pretensiones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla desde la perspectiva de la zona gris.
yo creo, ¿verdad, Diego? Como tú bien has dicho, que ahora de lo que se trata es, yo creo que ellos expongan lo que consideren del contenido básico y que enseguida pues empecemos a interactuar en esta mañana que debe de ser fecunda. Así que muchas gracias. Manuel, ¿quieres tú? Pues yo, si me lo permiten, me voy a quitar la mascarilla para que me puedan oír mejor. Bueno, buenos días a todos. Me sumo, por supuesto, a los agradecimientos que planteaba Diego Crecente y Carlos Echeverría. Pues es un placer volver a Ceuta y poder compartir con ustedes la presentación de este informe, que, como se ha comentado, ya tuvimos ocasión de hacerlo en Madrid, con esa vocación de que las ideas principales que contiene el mismo llegasen a los foros donde deben llegar. Sabemos que esta es una audiencia mucho más receptiva, mucho más concienciada de cuestiones que para el resto de la opinión pública española pues en ocasiones se ignora o no se tiene conciencia de la importancia que en ocasiones tiene todo lo que atañe a Ceuta y Melilla. Y sin más, yo les voy a poner algunas ideas fundamentales del informe que tienen a su disposición y que yo les recomiendo pues, que lean si tienen la ocasión, puesto que todo lo que yo les voy a comentar ahora pues lo desarrollamos con mucha más profundidad y acudiendo, por supuesto, a datos y a fuentes. En el informe se ofrece un esquema de análisis que es propio del ámbito de los estudios académicos, pero aplicado a un caso concreto, que es el de las acciones de Marruecos en los últimos años hacia Ceuta y Melilla, y ese esquema de análisis es el de la zona gris, que, explicado de manera muy sintética, podríamos definir como el territorio que va desde las relaciones pacíficas que se establecen entre dos o más estados, basadas en la buena voluntad, y una hostilidad abierta propia del conflicto armado. Entre un espacio y otro hay todo un territorio caracterizado por la ambigüedad y caracterizado por la disponibilidad de una serie de herramientas que no necesariamente son violentas ni coactivas, sino que, por ejemplo, también entra la presión económica, diplomática, política, pero que sobre todo lo que describen es la intencionalidad de alcanzar un objetivo maximalista y extremo a través de todos esos instrumentos intermedios que desde luego implican abandonar la buena voluntad, incluso las relaciones propias pues, de unos vecinos que tienen intereses en común. Es de sobra conocido que en el discurso oficial de Marruecos pues, se viene reivindicando desde hace mucho tiempo pues, la supuesta soberanía o pretensión de soberanía sobre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, pero lo que nosotros defendemos en este informe es que desde hace unos años Marruecos ha emprendido el camino precisamente de la búsqueda de ese objetivo maximalista de la anexión de Ceuta y Melilla a través de estas estrategias híbridas propias del conflicto en la zona gris. Y cuando hacemos referencia a esas pretensiones no estamos aludiendo a ese episodio más inmediato, que es el de la invasión migratoria de mayo, sino otra serie de acontecimientos que también se narran en el informe y que, analizado de manera aislada, pues en ocasiones no tienen el significado que si se agrupan y se interpretan desde esa óptica del conflicto en la zona gris, que al final lo que describe es la voluntad de un actor de alcanzar un objetivo renunciando al conflicto abierto, porque puede ser contraproducente para sus propios objetivos y que tampoco garantiza que se alcance el fin que se persigue, pero que en cambio en esa perspectiva de la zona gris, que siempre apunta al medio y al largo plazo, pues se van consiguiendo una serie de avances progresivos, en ocasiones pueden parecer anecdóticos, pero que tienen un enorme peso acumulativo, en el sentido de que si se van traspasando continuamente esas líneas rojas, que en ocasiones ni siquiera están establecidas de manera explícita, y se van asumiendo como hechos consumados todas esas concesiones que van avanzando en ese objetivo de la pretendida recuperación de las dos ciudades, pues tiene un sentido muy, muy distinto, ¿no? Y nosotros en el informe lo que defendemos es que Marruecos está vehiculando esas pretensiones a través de este tipo de estrategias, y eso pues cambia
completamente el contexto en el cual nos encontramos. Sobre todo porque consideramos que ese acontecimiento terrible, ¿no?, de mayo, sobre todo para los que han sido residentes de esta ciudad, que inmediatamente se interpretó, bueno, pues como una pataleta, ¿no?, como un mal paso dado desde la Casa Real marroquí, pero que en cualquier caso estaba llamado a revertir, ¿no?, y a volver a la situación original y a esas relaciones cordiales, pues yo al menos considero que no es tal, ¿no?, sino que lo que supone es dar un paso más en un objetivo que desde luego no se va a desandar en los próximos meses. Y además, la perspectiva temporal hace que lo que en ocasiones puede parecer una normalización o una vuelta al status quo, en ocasiones no tiene ese sentido, sino que hay continuos avances y retrocesos, pero siempre enfocados a una dirección hacia la cual se camina de manera clara. Por eso tiene poco sentido todos estos intentos que en ocasiones se han dado a nivel de los medios de comunicación y de algunos líderes de opinión, pues de interpretar inmediatamente que este acto concreto de Marruecos, donde se invita a España a un foro en el cual pues se había suspendido, o esta declaración de tal ministro supone una voluntad de volver a la situación previa, y creemos que eso no es así. Es decir, Marruecos se halla inmerso en esa búsqueda de ese objetivo de la anexión de Ceuta y Melilla a través de este tipo de estrategias, y por lo tanto la lógica que mueve todo eso no es la de la actualidad informativa en España, no es la de los acontecimientos a nivel internacional, sino que tiene su propia lógica interna, y por lo tanto en los próximos años se van a producir acelerones y retrocesos en esos objetivos, y en ocasiones de manera ciertamente desconcertante, sin que lleguemos a entender por qué ahora, ¿no?, y en base a qué razón, ¿no? Bueno, pues la razón es la que aludimos en este informe, de que eso es un plan trazado, que aunque bueno, no implique una descripción perfecta de todo lo que se va a hacer ni de los pasos a cometer en los próximos años, sí que persigue una meta a través de este tipo de estrategias que, como digo, abandonaron esa buena voluntad en cuanto a las relaciones hacia España. Además, lo propio de las estrategias híbridas, de los conflictos de la zona gris, es la ambigüedad, es el deseo de enmascarar la propia responsabilidad en los actos o incluso la intencionalidad de lo que se persigue, porque eso contribuye al objetivo, ¿no? Y ahí también tiene un papel muy importante la propia opinión pública, y en el informe pues dedicamos un apartado específico, que es el que yo he elaborado, a lo que llamamos las operaciones de influencia, que son todas aquellas acciones que van enfocadas a moldear la narrativa que da sentido al supuesto conflicto y que termina decantando el posicionamiento de la opinión pública propia, la marroquí, pero también la española y la internacional, y a través de ello pues se llevan a cabo acciones que pueden ser desde la inserción de contenidos desinformativos, la captación de élites mediáticas y de creación de opinión, y en definitiva toda una serie de impactos que van destinados a moldear el terreno hacia una posición favorable hacia el fin que se persigue. Esto es algo que hasta ahora se ha llevado a cabo a través de la acción encubierta de los servicios de inteligencia, desde una perspectiva, como digo, tradicional, ya que el público destinatario no era la opinión pública española, ni siquiera la marroquí en términos generales, sino esas élites y esos decisores clave, pero también lo que defendemos es que en la medida en que Marruecos decida profundizar en este tipo de enfrentamiento en la zona gris, pues este tipo de acciones pues también van a adquirir una nueva dimensión que hasta ahora no han tenido. Pues porque complementan todo lo anterior que hemos comentado, porque son bastante asequibles en términos económicos y de esfuerzo,
y porque tienen una enorme importancia para contribuir a ese objetivo de decantar un posicionamiento de opinión pública a favor de esa supuesta solución que Marruecos intenta trasladar al resto del mundo sobre el futuro de Ceuta y Melilla. Todo eso, además, está relacionado, y de eso hablará con más detalle mi compañero Guillén Colón, con las pretensiones que Marruecos ejerce sobre el Sáhara Occidental, que paradójicamente han tenido una repercusión directa sobre el posicionamiento de Marruecos hacia Ceuta y Melilla, en el sentido de que Marruecos ha interpretado que una forma de forzar la posición de España a favor de las tesis de Marruecos hacia el Sáhara es precisamente ejercer presión sobre Ceuta y Melilla. Lo cual es paradójico porque Ceuta y Melilla en sí mismo ya es un objetivo para Marruecos, pero de manera instrumental Marruecos ha interpretado que una presión ejercida en este preciso momento contribuye al objetivo principal, que es el Sáhara, pero al mismo tiempo contribuye al siguiente objetivo, que es la anexión de Ceuta y Melilla, ¿no? Con lo cual, el gran cambio es que ya no lo concibe como ámbito de actuación independiente o separado, sino que uno complementa al otro, ¿no? Y todo eso, además, aderezado con la creciente rivalidad geoestratégica que Marruecos ejerce hacia Argelia y con el deterioro de las relaciones entre ambos países, que a su vez lleva a Marruecos a tener una actitud mucho más vehemente hacia las reivindicaciones hacia el Sáhara, particularmente porque considera que este es un contexto propicio pues, para acelerar y para forzar los acontecimientos, ya que en una serie de años a lo mejor la ventana de oportunidad que se abrió con la administración Trump pues se vuelve a cerrar, ¿no? Por lo tanto, el diagnóstico es que las dos ciudades, Ceuta y Melilla, pues se ven envueltas en toda esa corriente de factores micro, meso y macro, y que todo eso plantea un cambio de escenario, y que lo lógico es que también las autoridades, y en este caso hablo del Gobierno de España, pues sea consciente de cómo ese escenario ha cambiado y cómo hay que reaccionar a esa nueva situación, que no es desde luego la de correr inmediatamente después de una agresión, ¿no? Y de un acto de cierta hostilidad, pues a intentar recomponer una situación que se ha roto de manera unilateral, ¿no? Sino que el mensaje que se debe lanzar, por supuesto, es que las agresiones no quedan impunes. Es decir, que tras pasar determinadas líneas rojas debe tener repercusiones, ¿no? Y que recomponer la situación no implica únicamente modificar o tratar de propiciarlo desde la parte agredida, sino, por supuesto, del que agrede, ¿no? Y en este caso es algo que debe partir de la parte que ha modificado esas relaciones basadas en la buena vecindad. Yo sin más, y con el convencimiento que luego en el turno de preguntas pues tendremos ocasión de hablar de otros aspectos que también se tratan en el informe, le doy la palabra a mi compañero Guillén Colón, que le seguirá planteando algunas otras ideas del informe. Muchas gracias. Me quito esto. Bueno, en primer lugar, también muchísimas gracias por la posibilidad de estar aquí asistiendo en la presentación del informe. Obviamente, muchísimas gracias al centro asociado a la UNED, al Observatorio de Ceuta y Melilla, al Instituto de Seguridad y Cultura y sobre todo a Enrique Ávila por haber organizado tal evento, como bien ha comentado antes, en pleno puente. Es decir, que esto es algo que tenemos que estar orgullosos de la capacidad de gestión y la capacidad de liderazgo ejercida. Pues como muy bien comentaban los anteriores conferenciantes y muy especialmente el profesor Torres, efectivamente, la zona gris es eso, es ambigüedad. Lo ha comentado muy bien el profesor Torres, no es ni paz, no es ni guerra, no es conflicto armado directo, tampoco no es conflicto armado indirecto, vía uso de proxies, sino que es esta zona amplia que puede ir del gris tirando a blanco a incluso al gris marengo, ¿no? Es decir, evidentemente dependiendo de la escalada, en la cual, si va escalando, el elemento militar sería cada vez más importante. Pero es muy importante tener en cuenta que el elemento militar en zona gris
en muchísimos casos es irrelevante. Es irrelevante, muy poco relevante, es completamente secundario en muchísimos casos. Lo que pasa que a veces, dependiendo del tono de gris, porque como muy bien saben, de grises hay muchos, igual que de blancos hay muchos, blancos más blanco nuclear y un blanco un poco más sucio, y es lo que nos va llevando por el camino de la competición hasta el conflicto armado, que no tiene por qué producirse, pues el elemento militar será más o menos importante. También es muy importante tener en cuenta otro asunto que ya lo comentó el profesor Torres en zona gris, es decir, se utilizan estrategias multidimensionales. Y cuando pensamos en estrategias multidimensionales, tenemos que pensar en lo que ha comentado, elementos de presión económica, de presión migratoria, la literatura también, sobre todo porque inicialmente se centraban en ciertos asuntos el tema de ciberataques, por la dificultad, precisamente lo que ha comentado el profesor Torres, de ambigüedad y también vinculado con dificultad de atribuir responsabilidades, y esto lo estamos viendo también no en el caso de ciberataques, sino en el caso, por ejemplo, de los hechos de mayo, que parecía inicialmente algo completamente fortuito, es decir, dificulto la atribución, dificulto la responsabilidad, me mantengo en esta ambigüedad más o menos calculada, pero tenemos que tener en cuenta que una zona gris es multidimensional, es decir, funcionan estrategias multidimensionales. Cosas que aparentemente, como muy bien ha dicho el profesor Torres, de forma aislada pueden parecer cosas pues poco relevantes o vinculadas con una relación de causa-efecto, ¿no? Ha habido un problema diplomático, ha pasado esto. Se termina el problema diplomático aparentemente y se baja el nivel de tensión. Sin embargo, en zona gris te pueden bajar la tensión y aumentar la tensión en un espacio, en el otro te la limitan, en el otro te la aumentan un poco, es decir, es mucho más fluido, es decir, no tenemos que pensar de forma lineal, es múltiples actividades, por eso se habla sobre todo de actividades, de estrategias híbridas, es decir, de dos o más actividades jugando con nivel de escalada, con nivel de tensión, para intentar tensionar, obviamente, al que sufre la zona gris. Por lo tanto, como bien comentaba el profesor Torres, es decir, si es necesario poner las cosas siempre en su contexto y ver las cosas en distintos planos. No es una cosa que tenga un principio y fin, sino que quizá la zona gris, por eso es un marco de análisis, permite ver con el tiempo distintas actividades, ver que quizá no están solo vinculadas con nuestras actividades, que no son de relaciones causales y efectuales, sino que hay una estrategia detrás. Obviamente, ninguno de los asistentes ni ninguno de nosotros sabemos lo que está en la mente del contrario, por lo tanto no podemos afirmar que esto es una zona gris completamente, porque obviamente no sabemos lo que está en la mente del otro, pero es una hipótesis de trabajo perfectamente viable en base a lo que hemos ido viendo. Es decir, X actividad, quizá es motivo de que haya una zona gris. Pensemos, por ejemplo, en la última actividad que ha habido, y esto con un ejemplo que es bastante interesante, que fue el caso de las piscifactorías. Esto también de forma aislada, dices, bueno, es otra cosa, quizá no importante. Hace unos cuantos meses hubo el tema del asalto a la valla, se han intentado reconducir las relaciones diplomáticas, pero ahora pasa esto. Esto pensemos que es una alteración del statu quo bastante importante, sobre todo porque es una alteración de la soberanía. Estamos hablando de aguas territoriales, claro. Pero esto está apoyado también por una cosa que ha comentado el profesor Torres, claro, de una narrativa. Pensemos que en zona gris es muy importante el poder de la narrativa. Desde hace mucho tiempo, no solo en este caso, claro, sino en muchos elementos, pues tanto con aliados, con neutrales y con los propios, se utiliza una narrativa de, no, estos son aguas que no son territoriales españolas, y ya jugamos con el despiste, y evidentemente al final, pues mucha gente, y además lo hemos visto,
considera que esto es algo poco relevante, poco importante, cuando pensemos que desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista político la soberanía es un elemento, es el elemento fundamental del Estado, ¿no? Y las aguas obviamente son un elemento fundamental. Pero esto se vincula con otro elemento muy importante en zona gris, o tres elementos bastante importantes en zona gris, también vinculados con el mismo conflicto o con la misma concepción de los conflictos, que sería, uno, líneas rojas, que ya lo ha comentado el profesor Torres, es decir, una línea roja se puede cruzar. Claro, si una línea en roja está perfectamente clara y especificada, si se cruza tiene que tener consecuencias. Si una línea roja no está clara o no está suficientemente especificada, o no se considera que es algo relevante o que es poco relevante, pues lo que se hace al final, que es en muchísimos casos, unos hechos consumados. He cambiado el statu quo de forma muy limitada, yo considero que no es algo relevante, pero ya he cambiado un poquito el statu quo. Esto es lo que se llama la táctica del salami, es decir, hacer cruces de líneas rojas muy pequeñitos, claro, porque acuérdense que el salami, la gente, que se tiene que cortar muy, muy, muy finito. Estas cosas aparentemente no son relevantes, son poco... para la opinión pública, para los mismos gobernantes son poco relevantes, pero obviamente si vas sumando un poco de salami, con lo que ha dicho el profesor Torres, que son estrategias a largo plazo, al final te pueden acabar cambiando el statu quo. Claro, y esto también, la táctica del salami, junto con el tema de los hechos consumados y el tema de las líneas rojas, también hay otro elemento también vinculado, que son lo que en literatura se llama las limited proof, que serían sobre todo los globos sonda. Es decir, yo pruebo una cosa, si me funciona y veo que no hay respuesta, yo continúo, y esto obviamente continúa, digamos, apoyando a la estrategia del salami. Por lo tanto, todo esto nos lleva a plantear la hipótesis de trabajo, que obviamente hay una estrategia detrás, que hay una estrategia, digamos, a largo plazo, con unos objetivos pues, concretos, y que obviamente se está jugando realmente en zona gris. Es decir, hay múltiples indicios que nos pueden llevar a esta conclusión. Y como muy bien ha dicho el profesor Torres, esto nos lleva, claro, a un contexto estratégico, o realmente lo tendría que haber planteado al distinto. Es decir, ha cambiado el contexto estratégico y quizá ahora es el momento para realmente implementar una zona gris que ya venía un poco de antes. Y es ahora cuando quizá Marruecos está apretando más en zona gris. Y como me han dicho el profesor Torres, pues pensemos que la situación, digamos, la situación geopolítica global ha cambiado. Pensemos que estemos en un contexto de cada vez más de competición entre potencias. Estados Unidos, el modelo internacional de la inmediata posguerra fría, pues ya ha llegado a su fin. Es decir, el régimen internacional liberal está cada vez más contestado. Pensemos en el auge de China o la consolidación de China, sus demandas, una Rusia más asertiva en su área de influencia. Evidentemente, Estados Unidos algunos dicen que está en retirada, algunos dicen que obviamente está centrando sus esfuerzos, sobre todo en el Asia-Pacífico, evidentemente dejando a Europa algo que se viene diciendo desde hace mucho tiempo, que sea responsable de su propia seguridad. Acuérdense que el año que viene tenemos nuevo concepto estratégico de la OTAN, y el gran debate es si una OTAN más global, por lo tanto más centrada en la contención de China, o una OTAN más europea, y por lo tanto que los europeos se encarguen más de su propia seguridad. Esto es un marco global. Pensemos que también China penetrando en África, etcétera, etcétera, etcétera. Rusia también. Claro, también a nivel regional estamos viendo que la situación está cambiando, tanto en el caso OTAN, en el caso europeo, como la situación, digamos, o el equilibrio estratégico que había también en el Mediterráneo occidental y más concretamente en la región del Estrecho. Pensemos la carrera de armamentos, que yo consideraría como una carrera de armamentos asimétrica en este caso, por parte de Marruecos. Obviamente
primero, inicialmente, hay una parte muy importante de la modernización militar marroquí, que es pensando, obviamente, en las adquisiciones o en el proceso de modernización que había hecho Argelia, pero parece, por muchísimos indicios y algunas declaraciones, sobre todo secundarias, que uno de los objetivos que tiene Marruecos es el alcance de la supremacía regional, militar regional, sobre todo pensando en el caso argelino. Pensemos que al final Argelia como gran potencia militar y Marruecos intentando cambiar esta situación. Claro, si además esto le ponemos el asunto del reconocimiento por parte de la administración Trump de la marroquinidad del Sáhara Occidental, vinculado también con los acuerdos del siglo, los acuerdos de Abraham, es decir, esto ha cambiado las perspectivas regionales. Por lo tanto, este puede ser el contexto que explica o que contribuye a explicar, porque pensamos que al final nunca hay una sola explicación, pues, pero este contexto puede contribuir a explicar, digamos, por qué ahora Marruecos está siendo cada vez más, digamos, asertivo en su acción exterior. Y como muy bien ha dicho el profesor Torres, y con esto terminaremos antes de empezar la mesa redonda, obviamente el tema del Sáhara Occidental, que obviamente es el gran elemento. Pensemos en materia de recursos, en materia de infraestructuras, en materia de posibilidades que puede haber, es el gran objetivo, sobre todo que haya una aceptación del cambio de statu quo, y evidentemente España tiene responsabilidad con esto, y pensemos que quizá el elemento principal es utilizar Ceuta y Melilla como carta para presionar, para tomar la temperatura, para intentar cambiar inicialmente una posición en relación de España en relación al Sáhara Occidental, ya normalizando las situaciones, pero después, evidentemente, cuando estamos sobre todo pensando en zona gris y pensando ya estratégicamente a largo plazo, viene el gran problema, que primero es un asunto y después pueden venir los otros. Por lo tanto, evidentemente, eso se vincula otra vez con el caso de líneas rojas, con el caso de statu quo, con el caso de mantener status quo, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto termino y empezamos la ronda de comentarios. Muy bien, pues vamos a empezar. Si tienen alguna pregunta al respecto. Sí, yo me gustaría saber, estamos hablando de la estrategia, digamos, de ataque de Marruecos, ataque entre comillas, pero ¿cuál debería ser la defensa? ¿Cómo debería responder España ante una estrategia de este tipo? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, en el informe incluso recogemos un apartado final a modo de conclusión, ya que la pretensión no era simplemente analizar la situación según nuestro criterio, y yo creo que sin embargo, analizar adecuadamente cuál es el contexto es un primer paso hacia la solución. Es decir, de luego lo que es muy difícil es que adoptemos una medida para hacer frente a ese desafío sin ser consciente de que ese desafío existe y se ha planteado, ¿no? Entonces yo creo que en primer lugar lo que se debe es asumir que estamos ante un escenario distinto al cual estábamos hace una serie de años, y por lo tanto la relación bilateral con Marruecos debe también basarse en otros cálculos, y esos cálculos es precisamente de lanzar ese mensaje muy claro de que hay actos que tienen consecuencias inmediatas, es decir, que deterioran también la relación hacia España, y por supuesto eso genera un perjuicio directo hacia Marruecos en el momento en que nosotros estamos dispuestos a replantear alguna de nuestras actitudes y relaciones hacia Marruecos, porque evidentemente nos sentimos agredidos en cuestiones fundamentales para cualquier Estado, como es la soberanía, ¿no? y la protección de sus ciudadanos. Por lo tanto, lo que, por ejemplo, no tiene ningún sentido, y recuerdo que es algo que generó cierta polvareda mediática, es como en los días inmediatos, por ejemplo, al salto de la valla en Marruecos, de mayo, en Ceuta, por ejemplo, pues se comunicaba como estaba pendiente de entrega en los siguientes días, pues una serie de vehículos todoterreno y quad, ¿no? Pues que formaban parte
de este programa de cooperación hacia Marruecos para apoyarle en las labores de patrullaje y de vigilancia de la inmigración irregular, bueno, pues yo creo que eso era para empezar, dejarlo en suspenso. Es decir, esto, por supuesto, está basado en una relación de cordialidad y de interés mutuo y por supuesto, esto queda en suspenso, como otras tantas cosas que quedan en suspenso hasta que se restablezca la relación y la restablezca aquel que la ha roto. Es decir, no es la parte agredida la que debe correr inmediatamente a pedir una especie de perdón o de reconciliación sin haber sido el responsable de ese tipo de actitudes que, como decimos en el informe, trascienden el ámbito de la buena vecindad y de las relaciones cordiales. Eso, por supuesto, no implica que el gobierno cometiese una enorme torpeza, como cometió alojando al líder del Frente Polisario. Pero, con toda la razón que pudiese tener Marruecos para sentirse molesta, eso no justifica, como digo, esas acciones de clara hostilidad como las que se llevaron a cabo no solo en mayo, sino también en los años precedentes y las que van a venir. Es decir, que yo creo que esa es otra de las ideas que queremos lanzar en este informe, de que esto no ha acabado. Es decir, y no todo lo que tiene que suceder en los próximos tiempos pues tiene que ver con esa cohesión migratoria, sino que hay toda una serie un abanico amplísimo de acciones, algunas de ellas bastante sutiles, pero que van avanzando en ese objetivo de cortar la pieza de salami, que aunque sea con pequeños cortes, en un horizonte largo, pues al final uno se queda sin salami, ¿no? Entonces, yo creo que, en primer lugar, tener un diagnóstico correcto de lo que está sucediendo y a partir de ahí ya las propuestas concretas se pueden dibujar con mucha más facilidad. Pero si no somos conscientes de en qué escenario nos movemos, es difícil que acertemos a la hora de diseñar las medidas. Sí. Bien, los que vivimos en Ceuta sabemos que este tema no es nuevo, es decir, que venimos sufriendo crisis con Marruecos desde hace muchísimo tiempo. Y respecto a esto, yo estoy implicado en el tema, como decía al principio, hace tiempo, contando con colaboradores importantes, con Ángel Barbero, que escribió el primer libro sobre el estudio diplomático y todo este tema, con Javier Ugarte, que hemos hablado también y que ha tenido destinos diplomáticos en Argelia y en Marruecos, de verdad que es otro gran conocedor de eso y con el que estamos continuamente en contacto, con Juan Carlos Domingo, el general de división, que es un experto también en el tema. Todos ellos los tenemos integrados en una fundación que constituimos hace 2 años porque veíamos que la situación estaba empeorando y había que ayudar de alguna forma. Incluso creando un gabinete de imagen porque estoy continuamente interviniendo en foros en Madrid y veo que no se conoce, no se sabe lo que está ocurriendo en Ceuta. Es la gran pregunta que hacen en esos foros, ¿no? Entonces, Marruecos tiene una estrategia que deberían destinarse allí los diplomáticos que han tenido experiencia en ese tema, ¿no? Y había 2 o 3 frases que denotan esa estrategia de Marruecos. Una es el aprovechamiento de la coyuntura. Marruecos practica todas estas cosas en determinados momentos que son realmente oportunos. Hay una estrategia igualmente basada en estudiar la voluntad del contrario para responder, ¿no? Y eso pues van, como se decía aquí, progresivamente haciendo pequeños avances y viendo cómo reacciona el contrario. En este caso, lamentablemente, no hay reacción, ¿no? Y respecto a España es la ausencia de decisiones como constante. Es decir, España es que no toma decisiones respecto a esto, ¿no? Y entonces, pues claro, eso hace que la situación se vaya agravando continuamente, ¿no? Lo de Gali le proporcionamos la gran excusa a Marruecos para agravar todavía más la situación. Por supuesto que no tiene nada que ver, todo lo podemos justificarlo desde nuestro punto de vista, pero desde el punto de vista de ellos lo justificamos. Y luego, el tema de Canarias, que también se ha tocado aquí, pues Canarias es un sitio donde también se está presionando y bastante. De manera que
para conseguir el objetivo del Sáhara se está presionando en varios sitios, por supuesto, ¿no? Y todos creíamos, incluso los especialistas, esto que es un gran principio, que Marruecos no iba a hacer nada mientras que tuviera la crisis del Sáhara, ¿no? Porque no podía abrir dos frentes diplomáticos, incluso o de zona gris en Argelia y en el norte. Pero el apoyo de Estados Unidos, ese apoyo circunstancial, podríamos decir, pues le ha dado alas para poder también abrir ese otro frente en el norte. Y un tema que hay que tener en cuenta, en mi opinión, es el lobby marroquí en España. El lobby marroquí en España intervino en el caso del Sáhara de manera muy importante y está interviniendo también en este caso. De manera que el tema ese también es algo que merece el estudio, ¿no? Y como se decía anteriormente, las soluciones también son importantes, es decir, proponer soluciones, ¿no? Porque hemos hecho ahí, aquí no cabe duda que hay una exposición completa del problema, completísima del problema, pero ahora, en una segunda fase quizás, habría que ver qué posibles soluciones tiene esto, porque ya digo que la diplomacia española en este momento es que no toma decisiones, y por tanto, y es lo que pretendemos a través de la Fundación también, es estar continuamente haciendo propuestas para que de alguna manera forcemos a eso. Yo, en el tema que se trata de la defensa, yo como embajador de la marca Ejército en Ceuta, he comprobado que nosotros tenemos aquí unas fuerzas armadas perfectamente organizadas y que necesitan naturalmente algunas mejoras puntuales, pero que desde luego pueden ser disuasorias para Marruecos seguro, ¿no? De manera que es un tema que me preocupe, como en declaraciones oficiales hace poco, ¿no? De manera que esta para mí es y sobre todo es conocer la idiosincrasia marroquí. El COE organizaba constantemente cursos para las inversiones españolas en Marruecos y se ponían en una pantalla los grandes consejos, ¿no? Y los grandes consejos eran: en Marruecos el tiempo no existe, por ejemplo, ¿no? El ejecutivo español que va, tengo una reunión a las 10, cojo el vuelo de vuelta, no, que si usted va a poner una empresa en Marruecos, el tiempo no existe, ¿no? Igualmente, la negociación es más bien un regateo, y en Marruecos pues tienen que negociar de esa forma porque la forma de ser es así. Y se daban una serie de consejos que son una descripción de la idiosincrasia, no solamente de la diplomacia, sino del pueblo llano, de lo que es Marruecos. Yo tengo una empresa en Marruecos y sé perfectamente cómo funciona ese tema, ¿no? Y otra cosa que se me decía a la empresa es tener la retirada preparada, porque en cualquier momento tiene usted que marchar, y si ha hecho usted algunas inversiones importantes que no puede estar, tiene usted que tener preparada completamente la retirada. Que yo creo que hay que agradecer muchísimo estos estudios y nos ofrecemos desde Ceuta, que el conocimiento local es importante para colaborar en cualquier otro estudio que se haga sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, me voy a permitir añadir un par de comentarios al hilo de lo que está surgiendo y de lo que estamos intercambiando, sobre todo en estos últimos momentos, ¿no? El estudio de la idiosincrasia de Marruecos, ¿no? Una gran fijación por nuestra parte. Yo creo que fijación por nuestra parte debería de ser el estudio de nuestra propia idiosincrasia en relación con nuestras relaciones con Marruecos. Y me explico. Tal y como han expuesto los dos compañeros y amigos parte del informe, yo creo que si hay algo claro es que el que ha cometido, digamos, los grandes desafíos, las grandes provocaciones y probablemente los grandes errores es Marruecos. Pero ¿por qué voy a lo de la idiosincrasia española? Porque si nos damos cuenta, y está encima de la mesa aquí en muchos sitios, hay una urgencia por volver a la normalidad, por parte española. Marruecos, con sus tiempos o con sus no tiempos, no tiene prisa. Fijémonos además que Marruecos ha sido capaz de abrir 3 frentes a la vez,
cosa que muchos creían que nunca iba a ser capaz de hacer. Ha abierto el frente con España, ha abierto el frente con Argelia y ha abierto el frente con Alemania. Y está tan tranquilo, los 3 frentes siguen abiertos. Y efectivamente combina Sáhara Occidental, Ceuta y Melilla y lo que haga falta. Incluso nos ha prometido, no sé si lo ha realizado, porque eso es difícil de saber, tanto alemanes como españoles, que interrumpía su cooperación en materia de seguridad. Con lo cual empezamos a temblar, alemanes y españoles. La idiosincrasia española en relación con Marruecos tiene mucho que aprender en términos de actuar de una forma más desinhibida y más, digamos, que responsable. Y no tan huidiza, complejada y preocupada. Incluso la cuestión de Gali, cuando la explicamos, y además cuando la explicamos estamos introduciendo en buena medida un argumento que es marroquí, ¿no? Como nos habéis hecho una faena con Gali, pues hemos tenido que actuar. En los últimos años han tenido atención médica, e incluso creo que los 2 han llegado a fallecer en suelo español, 2 antiguos altos cargos del Frente Polisario. El Frente Polisario no es un grupo terrorista. Es decir, para Marruecos, el Frente Polisario es un grupo separatista, cosa que en términos jurídicos internacionales y de profesores de relaciones internacionales que estamos aquí, es una barbaridad decir eso, porque no es separatista, porque el territorio no es marroquí. Pero bueno, para ellos es un agravio. Y nosotros hemos actuado como si efectivamente hubiéramos cometido un agravio con Marruecos. Eso es algo que tenemos que desterrar de nuestro análisis. Lo que sí hemos cometido en términos de error ha sido la forma en la que se ha hecho la cobertura médica de Gali. Se tenía que haber hecho de forma visible, como se hizo la de los otros 2 cuadros del Polisario en su día. Y si no visible, al menos no ocultatoria. ¿Por qué? Pues porque el Frente Polisario es una parte de un conflicto internacionalmente reconocido y España en eso no tiene que avergonzarse ni siquiera buscar explicaciones y mostrar con ello su debilidad. Es decir, que la idiosincrasia española en relación con Marruecos es algo en lo que tenemos que trabajar y mucho, y desde el observatorio lo estamos haciendo. Y finalmente, en relación con la crisis como tal, hay una urgencia ahora mismo, que creo que lo decía antes, pero quiero acabar con ello mi reflexión, por acabar con la crisis cuanto antes. Es decir, es una iniciativa y es un deseo español que esta crisis, que es verdad que ha llegado lejos o está llegando lejos, aunque no olvidemos que Perejil también tuvo su dimensión y se gestionó bien, Perejil se gestionó bien y salió bien. Esta crisis hay un deseo español que, insisto, no hay un deseo marroquí por cerrarla, no tienen prisa, la mantienen abierta como mantienen abierta las demás. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, los españoles, con esa idea de que el colchón de intereses debe de ser salvaguardado, los intereses de nuestros empresarios y de nuestros pescadores, que ya no llegan más que al centenar, pero ahí siguen pesando como algo en lo que Marruecos se puede apoyar para presionarnos y chantajearnos. Yo creo que tenemos que tener muy claro como Estado y como sociedad civil, que somos los que estamos aquí, responsable, bien informada, que, por supuesto, lo último que hay que hacer es cerrar en falso esta crisis. El primer paso, como decía el profesor Torres Soriano, tiene que venir de Marruecos porque es Marruecos el que ha provocado esta situación. Y las prisas, si algunas en algún momento se tienen que dar, será por parte marroquí, no nuestra. Además, en relación a estos asuntos, es muy importante tener en cuenta también algo que usted ha comentado, como es la disuasión. A ver, la disuasión tenemos que tener en cuenta, en zona gris es importante, en todo es importante, en todas las relaciones políticas, humanas es importante, pero la disuasión no es solo militar. Tradicionalmente hemos pensado que era solo de elementos militares, pero pensamos que la disuasión es multidimensional. Se puede utilizar herramientas políticas, diplomáticas, informativas, económicas, múltiples cosas. Obviamente el elemento militar es el último y el más escalatorio, pero ya que en zona gris se utilizan múltiples herramientas, también a la hora de disuadir tienes que utilizar múltiples herramientas. Pero hay un elemento
Y vinculado con el tema del cierre de esta crisis, que es importante, la disuasión se basa, uno, en capacidad económica, capacidad obviamente militar, comunicación, es decir, comunicación de las intenciones, es decir, esto tradicionalmente se traduce en líneas rojas, hay debates sobre si las líneas rojas tienen que ser perfectamente explícitas o no, pero después también se basa en la credibilidad, es decir, si yo establezco una cosa, yo tengo que ser, si una vez hay una alteración del statu quo, tengo que estar dispuesto a hacerlo. Por eso, claro, si hay tanto interés en normalizar otra vez las relaciones cuando ha habido repetidas alteraciones, esto lo que genera es una percepción de debilidad, y esto es lo que obviamente en un caso de una crisis es lo que no se puede hacer. Es decir, ha habido una alteración, ha habido una crisis, y esta crisis no se puede solucionar de una forma, digamos, tan a la ligera, y esto es un asunto muy importante a tener en cuenta, pero esto obviamente se tiene que explicar, se tiene que poner perfectamente claro, pero bueno, es lo que creo que todos estamos aquí por ello. Buenos días. No me conocen, yo soy Jesús Bollín. Les conozco a ustedes porque desde que iniciaron el observatorio les voy siguiendo. De hecho, he estado a punto de estar en Madrid en la presentación, lo que pasa es que al final no pude ir. Yo tengo 67 años, vivo aquí en Ceuta, mi hijo es la cuarta generación caballa. Y lo primero es agradecerles que el observatorio se haya dignado en hacer una propuesta específica para Ceuta y Melilla. Somos una ciudad bastante olvidada y denostada históricamente por el gobierno español, sea del color que sea, de una forma o de otra. La sensación que tenemos aquí, ya lo he dicho antes en el campo, es de un desasosiego total y absoluto, ¿no? Eso influye. Yo aquí he estado más de 30 años en un tema bancario, es decir, conozco perfectamente la evolución económica de la ciudad de los últimos 40 años y los problemas que se veían venir, ¿no? La reflexión es que hace poco, hace cuestión de un mes y medio, 2 meses, civiles, como yo y como unos cuantos más, ahora seremos alrededor de 50, hemos fundado una asociación civil. Le hemos puesto Foro Ceuta Siglo XXI y lo que estamos intentando es dar voz, que yo creo que es el gran problema que tenemos. Aparte, porque a mí el problema de Marruecos no me preocupa, porque yo desde el año 56 sé lo que quiere Marruecos. De una forma o de otra, zona gris, híbrido, como quieran llamarlo. Pero sé que desde que se fundó el Reino de Marruecos, la reivindicación de Ceuta y Melilla ha sido una constante. Y hemos vivido con ella. Quizás nos hemos acostumbrado a esa cantina continua de que, bueno, están pidiendo otra vez y el problema de la frontera y a ver si está abierta. Y yo creo que nos hemos acostumbrado. Pero el gran problema de esto, yo le diría que el próximo estudio que hicieran el informe fuesen las pretensiones de España y sobre todo de la Unión Europea, que no se ha oído hablar aquí de la Unión Europea. Y es un tema yo creo que importantísimo. Porque yo creo que es el bastión, es decir, nosotros debemos tener voz como pueblo, estoy hablando como pueblo, tanto en Madrid como en Bruselas, Ceuta y Melilla. Y no tiene que ser un partido político, que a mí eso me parece muy bien, tiene que ser la sociedad civil. Y ese es el movimiento que hemos iniciado. Sé que nos va a costar mucho, con muchas dificultades, porque también uno de los problemas que tenemos es la apatía del pueblo de Ceuta, ¿no? Un pueblo que está demasiado dormido para muchas cosas, ¿no? Y parte de esto que nos está ocurriendo, yo creo que la mayoría lo veían venir del año 85 o 90. Yo, mi sensación de toda la vida es que he estado viviendo en una casa de alquiler donde mi casero me había hecho un contrato en precario y mi casero no era Marruecos. Mi casero era la reacción que tenía el gobierno de Madrid y ahora el gobierno europeo. No hace mucho, creo que fue en octubre, estuvieron aquí haciendo un foro económico y hubo una persona que dio la tecla.
que era el eurodiputado Jordi Cañas, que le puso donde debíamos de estar nosotros. Y yo creo que fue un llamamiento que le hizo a la sociedad civil de Ceuta para que de alguna forma se levantara y hablara. Y creo que es el camino. Yo creo que los tecnicismos me parecen perfectos, los estudios no he podido leer el último, los anteriores sí los he leído, esto lo leeré cuando pueda hacerlo, estos días, pero fundamentalmente es que nosotros tenemos que despertar como pueblo, como ciudad, tanto nosotros como Melilla, porque el problema lo tenemos nosotros, no lo tienen otros, lo tenemos nosotros, lo tienen los empresarios de servicios, los funcionarios, los pensionistas y la gente que está viviendo, los 85.000 que estamos aquí viviendo día a día. Yo creo que eso no se tiene asumido por parte de la ciudad, por parte del pueblo llano, no se tiene asumido. Y hay primero que sensibilizar a la ciudad, al ciudadano de Ceuta y de Melilla, de los problemas que le pueden llegar. Que pueden llegar, pues es que esto no se va a acabar. Esto, como bien ha dicho usted, esto va a ser una serie de acontecimientos que al final la tendencia de esa zona gris y esa guerra híbrida es que nos aburramos y que nos vayamos, que compremos viviendas fuera de la península, además que es así, ¿no? Que yo conozco a muchísima gente que lo ha hecho ya, que se vaya de aquí, ponga su negocio fuera, compre su vivienda fuera y se vaya. Y entonces dejar el camino expedito. Y yo me niego a eso, y me niego porque es mi tierra, son mis raíces, es mi tradición y es mi familia. Y no quiero hacerlo. Entonces por eso nos hemos movido un grupo de personas anónimas por completo, que no sé qué desarrollo vamos a tener, lo desconozco por completo. Yo ya estoy jubilado, tengo tiempo de sobra y soy muy cabezón. Entonces yo no sé hasta dónde llegaremos, pero lo que sí vamos es a seguir luchando. Y desde aquí les ofrezco la asociación civil para lo que quieran, porque estamos trabajando en ello. Lo que pasa es que empezaremos el año que viene porque no somos una asociación civil subvencionada, somos apartidistas por completo y vamos a movernos con los fondos que podamos captar únicamente respecto de asociación. Y empezaremos a trabajar en enero seguramente. Así que agradecerle por un lado y después ofrecernos para que en lo que sea pues apoyarles desde una perspectiva de pueblo llano, que hay de todo, hay autónomos, abogados, jubilados, funcionarios, hay de todo, amas de casa, de todo. Así que yo creo que eso es lo que tenemos que movilizar, sensibilizar y que la gente se dé cuenta del problema que tenemos actualmente, que es muy grave, no es grave, es muy grave. Diego, si me permites. Sí. Vamos, primero contestamos y luego tenemos una allí. Sí. Bueno, le quería contestar, por supuesto, en positivo, en el siguiente sentido. Aparte de que el espíritu del Observatorio de Ceuta y Melilla es precisamente eso, que la sociedad civil esté donde tiene que estar, movilizando a las autoridades políticas del Estado, ante todo y sobre todo de España, pero también de la Unión Europea, por aquello de que, evidentemente, esto también es Europa. Y precisamente, Enrique, yo creo que lo podemos ya adelantar, pues cuando ustedes ya estén plenamente constituidos, me ha dicho en enero, entre enero y febrero lo tenemos que confirmar, observatorio, etcétera. Con el movimiento europeo vamos a hacer una sesión aquí en Ceuta y, por supuesto, buscaremos también la forma de hacerla en Melilla. Movimiento Europeo, ya saben que es una organización mucho más antigua que nosotros y precisamente en el horizonte de la Conferencia para el Futuro de Europa, que va a tener lugar el año que viene, y de la mano de personas tan comprometidas como Jordi Cañas y otros eurodiputados, vamos a darles la voz a ustedes y a trasladarla a Bruselas, también a Madrid, pero vamos, esto va para Bruselas. Madrid y Bruselas es lo mismo, aunque Madrid es más importante siempre. ¿Por qué digo que es más importante siempre? Y también abundando en lo que comentaba antes sobre la necesidad de que actuemos de una vez de una forma más desinhibida y menos acomplejada. Como modesto profesor que soy, les voy a recomendar una lectura que mis compañeros conocen muy bien. La última estrategia de seguridad nacional británica, publicada en marzo, es verdad que ya no es Unión Europea, pero son los británicos y son una cosa seria. Cuando ustedes leen esa estrategia de seguridad nacional, nosotros estamos preparando nuestra próxima entrega, la cuarta.
ojalá sea tan desinhibida como la británica. Hay un apartado concreto donde hacen un inventario de los territorios ligados a la corona, de forma desinhibida, deportiva, como dicen ellos. Y la alusión que hacen a Gibraltar se la pueden imaginar, pero es que además le añaden comillas, ¿no? Dicen, tenemos que defender el territorio de Gibraltar, además de las malas prácticas que en nuestras aguas otros cometen, léase nosotros. Dices leyendo eso, bueno, pero bueno, eso es el Reino Unido. Es un Estado que se toma en serio a sí mismo y a un territorio que es una colonia, con la ventaja de que tenemos nosotros, que ni Ceuta, ni Melilla, ni los Peñones, ni las Chafarinas son colonias. Y nadie nos podrá convencer nunca de que lo sean. ¿Qué es lo trágico? Que hay compatriotas nuestros, algunos de ellos muy bien situados, que cometen el error y la estupidez de llamar colonias a estos territorios. Es decir, tenemos que pisar fuerte en todos los sentidos y nunca es tarde para eso. Y, por supuesto, el comentario que usted nos ha hecho no ha caído en saco roto. ¿Por qué? Pues, y con ello termino. Porque ahí me gusta decir que lo que Marruecos ha hecho en estos últimos tiempos, a partir del verano de 2018 en relación con Melilla, con Ceuta, y lo que ha agravado en mayo en relación con Ceuta, al final lo debemos de recibir como un favor que nos hace, en el sentido de que creo que no soy ingenuo en esto ni en nada, ha conseguido varias cosas, entre ellas positivas, una toma de posición clara que nunca se había producido, una visita del presidente del gobierno a las dos ciudades que se deseaba desde tiempo atrás en su figura y en las de sus predecesores, y también un posicionamiento en Europa. Bueno, eso no tiene que ser pasajero, así que aprovechemos las malas coyunturas para obtener los mejores resultados. Así que nos veremos en el arranque de 2022 y muchas gracias. Añado solo una cosa. En relación a lo que comenta, hay un tema, y el profesor Torres de esto es en su parte, y él que además es un experto, ha comentado el tema de las narrativas. Tenemos aquí dos asuntos. Un asunto que es hacer pedagogía, es decir, es necesario que se haga pedagogía en nuestra misma opinión pública, en nuestro país, de que Ceuta y Melilla son tan españolas como Madrid, Sevilla, Cádiz o Barcelona, y que obviamente también es necesario establecer el relato, que es el que obviamente los otros intentan ya modelarlo, de que evidentemente y esta estrategia es tanto en Madrid como obviamente en Bruselas. Es decir, en Bruselas tienen que asumir cuál es la realidad y que no se dejen engañar o no se dejen básicamente engañar por narrativas de otros de que consideran que esto de Ceuta y Melilla son otras cosas y que al final no sería mejor para todos que España se fuera de esto, es decir, que alterara su base territorial. Claro, y esto evidentemente es un relato que se tiene que acabar. Es decir, y esto es fundamental, porque lo que plantea este informe, lo que plantea muy bien el profesor Torres, es que obviamente toda zona gris obviamente está mantenida sobre un relato, y por lo tanto el relato es fundamental. Hola, buenos días. Yo soy Karim Felipe, Cani, alumni de la Embajada de Estados Unidos en España, y me gustaría hacerles una consultilla. He estado viendo el informe por encima y veo que no han incluido como procedimiento de guerra híbrida la exportación de Marruecos de terroristas a España y a Europa. Esto no lo he podido ver en el informe, y esto entiendo yo que consume muchos recursos a nuestro país en materia de seguridad y nos hace cautivos de alguna manera de sus servicios de información, y que conlleva a que España esté automáticamente reportando grandes cantidades a Marruecos. Y me gustaría saber por qué esto no viene en el informe. A ver, ¿quién sería? De la mesa. Los firmantes. Bueno, primero. Vamos. Bueno, por responder, vamos a ver, yo creo que es importante tampoco no caer en la simplificación de atribuir absolutamente a Marruecos todo lo malo o todo lo que no nos gusta, o cosas incluso trascienden
esa intención hostil, ¿no?, que en el informe relatamos sobre Ceuta y Melilla. El terrorismo yihadista es un problema también para Marruecos y es un problema existencial para Marruecos, a diferencia de lo que sucede en España, que es un problema de seguridad que podemos gestionar, que puede ser terriblemente dramático en cuanto a las víctimas, los daños, etcétera, pero en este caso el yihadismo hacia Marruecos es una amenaza que puede tumbar el régimen y que puede erigir un totalitarismo de carácter yihadista que al final atenaza a toda su población. Y de hecho el Reino de Marruecos así se lo toma, como una amenaza existencial, y eso es lo que también explica que los canales de colaboración hacia otros países, como el caso de España, pero no solo España, sino también el resto del ámbito occidental, son fluidos y alcanzan una cota que nunca antes habían tenido. Ahora bien, eso no significa que tácticamente Marruecos pueda jugar a incluso a pegarse un tiro en el pie con este tipo de amenazas. Es decir, pues voy a interrumpir la colaboración en servicio de inteligencia en la lucha contra el terrorismo, porque sé que eso te perjudica, pero es que también le perjudica a Marruecos, y muy directamente, ¿no? Y por lo tanto, en esta lógica de la zona gris, pues incluso entran este tipo de acciones que suponen un perjuicio propio, pero también generan un perjuicio a la otra parte. Y como la percepción es que ese perjuicio, en forma de amenaza o incluso de manera específica llevado a cabo, va a moldear tu actitud, estoy dispuesto a soportar cierto perjuicio temporalmente porque sé que eso avanza en el objetivo, ¿no? Entonces, en el ámbito del yihadismo yo creo que Marruecos se mueve un poco en esa actitud un poco esquizofrénica. Es decir, se lo toma en serio, es un problema, pero no tiene tampoco miedo en lanzar esas amenazas que también que en forma de boomerang también le van a volver en contra, ¿no? Así que yo la esperanza que tengo es que se mantenga en ese terreno de la esperanza, porque al final el perjuicio es mutuo, ya no es simplemente una cuestión de si Marruecos lo instrumentaliza o no, que como digo es un problema compartido. Bueno, yo simplemente decir, yo creo que también obedece, y tanto el profesor Colom como el profesor Torres lo han manifestado, todo depende de si hay una política pública detrás. Y esto evidentemente el informe no lo puede demostrar, porque depende de la voluntad que no conocemos en este caso del contrario. Entonces, en realidad el objetivo también del informe es señalar una serie de actos que pueden conducir a una estrategia, es decir, es esa concatenación de actos o de sucesos lo que puede llegar a hablar de una estrategia, en este caso híbrida. En concreto, pues habría que conocer si obedece o no a una política pública por parte del Reino de Marruecos, cosa que desconocemos, ¿no?, en este momento. Hola, buenos días. Yo soy Monse, soy profesora de Universidad Europea Miguel de Cervantes. Tenía dos preguntas, la verdad es que se ha comentado un poco con mis compañeros, pero por si tienen algo que añadir o si quieren aportar algo más. A ver, todo esto supone un cambio de status quo y esto puede ser perfectamente un órgano geopolítico. De hecho, yo estaba pensando en Gibraltar. Este altavoz geopolítico puede, o esta situación puede ser tomada en cuenta o como referente para otros países, porque pensaba precisamente en Gibraltar, y si en este caso pues la Unión Europea debería participar en alguna medida o en alguna estrategia, y cómo debería hacerlo, sobre todo porque podemos, estas ciudades pueden ser perfectamente un referente. Y de otro lado, estamos en una zona gris en la que hay dos actores, y los dos actores tienen un rol concreto. Es más, puede existir incluso un desgaste de esos dos actores, puede existir incluso una sociedad que se vaya fracturando. Mi pregunta es, ¿cabe la posibilidad que en esa zona gris intervenga un tercer actor? Es decir, ¿la zona gris puede ser un enclave o un lugar para enclaves yihadistas? Le vamos a contestar todos, a pesar de ese silencio inicial, no se preocupe. Pues sobre el tema de Gibraltar, pensemos que
la situación es completamente distinta, ¿no? Es decir, yo personalmente creo que había una gran oportunidad de oro con el tema de Gibraltar, que era obviamente coincidiendo con el Brexit. Quizá no se ha explotado como se debería, porque pensemos que además la situación de partida no tiene nada que ver con la situación de Ceuta y Melilla, porque obviamente Gibraltar es una colonia. Y lo que pasa es que, bueno, esto, con el caso de Gibraltar sí que es necesario utilizar todas las herramientas posibles, sobre todo en Bruselas, porque pensamos que al final es Brexit o el Reino Unido que se ha ido de la Unión Europea, se ha ido de aquella manera. Pensemos que todas las relaciones están completamente no rotas, pero están en una situación, digamos, extremadamente compleja. Muchísimos elementos no están cerrados, ni mucho menos. Muchas colaboraciones o posibles colaboraciones se han quedado en el aire. Con los esquemas me conozco yo, que es todo el tema de política común de seguridad y defensa, pues todos sabemos que el Reino Unido pues era el socio raro, el socio complejo, y que ahora todo el mundo, no, es que ahora es el momento de potenciar toda la parte de la PESCO, el Fondo Europeo de Defensa y tal. Pero es necesario, o era conveniente, tener al Reino Unido para ciertas cosas, para otros, pero todo está realmente abierto. Por lo tanto, zona gris para el tema de Gibraltar. Las zonas grises pueden servir para todo, pero obviamente un país, una zona gris generalmente lo plantea una potencia revisionista que quiere alterar el statu quo y quiere alterarlo sin llegar a la guerra. En el caso de países democráticos y tal, generalmente no llegan a zonas grises, ¿no? Esto es más tradicional por la parte, por ejemplo, China, por la parte de Rusia, por la parte de Irán, etc. Y países de estos que intentan, digamos, aprovecharse un cierto oportunismo. Después, en relación a utilizar terceros actores, sin contestarle la pregunta directamente, tenemos muchísimos actores que cuando hacen una zona gris, obviamente plantean el uso de proxies, ¿no? de terceros actores. El caso paradigmático sería Irán, Irán con Hezbollah. Hezbollah es el caso paradigmático. Lo que pasa que, claro, que no solo Irán con Hezbollah, sino con muchos. Al final un proxy genera problemas. ¿Por qué? Porque puede contribuir a los objetivos de Irán en este caso, pero también al final acaban teniendo vida propia, y cuando tienen vida propia al final acaban teniendo sus propios intereses, y a veces sus propios intereses no son los mismos que el país o que el Estado o que el actor que les ha ayudado. Por lo tanto, esto siempre genera problemas. Es decir, se puede utilizar tácticamente, lo que pasa que te puede motivar un problema estratégico, precisamente por lo dicho, porque al final acaban teniendo todos vida propia. Pero sí, efectivamente, es decir, dentro de las hipótesis de trabajo es posible utilizar proxies. Yo voy a responder también en relación con su pregunta y con la que hacía también anteriormente el otro participante, en relación con el yihadismo. La operación más reciente que tenemos en España, ya sabemos que somos un país donde hay una intensa actividad antiterrorista, que ha sido la detención de este individuo radicalizado en Tarragona. Pues ahí ha participado en esa operación la Dirección General de Seguridad del Territorio de Marruecos, junto, por supuesto, con el FBI estadounidense y nuestro Centro Nacional de Inteligencia y la propia Comisaría General de Información. Es decir, en la lucha contra el yihadismo, que es una amenaza global, hay un espacio, y lo habrá siempre, en el que la colaboración será obligada independientemente de cómo nos llevemos en otras dimensiones. Y además, como decía muy bien Manolo, cuando comparamos, por ejemplo, el desafío en términos de presente y de futuro que tenemos nosotros españoles y nuestros vecinos marroquíes en relación con los retornados del Estado Islámico, nosotros tenemos una preocupación mayor por nuestros 250 aproximadamente. Ellos tienen una preocupación mucho mayor con sus 1.600 y pico. Y por supuesto los retornados son una bomba de tiempo, peligrosos cuando están en el embrión califal, peligrosos cuando vuelven a casa, estén dentro o fuera de las prisiones.
Y en ese sentido, Marruecos y sus herramientas de seguridad y de inteligencia, la Dirección General de Estudios y Documentación y la propia Dirección General de Seguridad del Territorio, a la que pertenece la famosa Brigada Central de Investigación Judicial, ¿no?, tan visible en estos últimos tiempos en operaciones antiterroristas al otro lado de la frontera, van a tener y seguirán teniendo ese desafío, que es un desafío compartido. Incluso cuando Marruecos hace ese comentario sobre la interrupción de la cooperación en materia de seguridad en relación con Berlín o en relación con Madrid, eso evidentemente es algo que no podremos demostrar empíricamente. Y todos rezamos para que no sea así, y que esa cooperación siga adelante. Pero incluso en el otro ámbito que también es muy espinoso para todos nosotros, que es el tema de los flujos migratorios irregulares, cuando ustedes vayan a la biblioteca del Observatorio de Ceuta y Melilla y entren, por ejemplo, en el segundo informe, que es el informe sobre fronteras, y entren en el capítulo específico de nuestro buen amigo el coronel Antonio Sierras, que es el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Melilla, pues verán cómo se ve en una relación como es esta, luces y sombras. Pero hay luces en el sentido de que él, que obviamente dice lo que es evidente y lo que es cierto, pues destaca también su colaboración con el comandante de la Gendarmería Real al otro lado de la frontera, en determinados momentos, en determinadas circunstancias, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que asumir, y es una evidencia, pero conviene no perderlo de vista, esta relación bilateral entre España y Marruecos nunca ha sido fácil, ni lo es hoy, ni lo será en el futuro. Pero, dicho esto, hay que marcar unas líneas definitorias claras con arreglo al interés nacional español, en el sentido, entre otras cosas, de que en relación con estos rincones del territorio nacional, que son Ceuta y Melilla, Los Peñones y Las Chafarinas, habrá que ir consiguiendo, ya sé que es ingenuo decirlo, pero hay que trabajar por ello, que mensajes hostiles como son los de reclamar por parte de otro país lo que no es suyo, se vayan apagando, porque ni son elegantes ni son admisibles. Y en eso, si hay una posición clara de nuestra opinión pública y de nuestras autoridades políticas, llevado además al terreno de la Unión Europea por aquello de que también es territorio comunitario, hombre, algo iremos ganando, aunque quieran seguir reivindicando esos territorios, pero evidentemente en unas circunstancias que ya no sean las que han sido hasta ahora, de oír, asumir, callar y cercenar los intereses y hacer que muchas personas, en lugar de invertir aquí, se compren pisos en Málaga o en Cádiz, ¿verdad? Esa es la seguridad, con mayúsculas. No sé si tenemos alguna pregunta más. Y si no, aprovecho yo para lanzaros otra a vosotros. Bueno, yo creo que una de las líneas, de los aspectos fundamentales del informe es que pone negro sobre blanco esa determinación de la zona gris, ¿no? Y hemos visto episodios en el continente europeo, concretamente en Bielorrusia, donde también se ha utilizado otras técnicas similares a las que se utilizaron aquí en mayo. Desde el punto de vista europeo, la respuesta ha sido radicalmente diferente. Yo creo que también debemos congratularnos por eso, porque la respuesta, desde el momento que se dijo que la frontera de Europa comenzaba en Ceuta, creo que eso fue un elemento diferenciador, ¿no?, en la resolución de la crisis. Y en ese sentido podemos hablar quizá de la respuesta que se ha dado también desde Europa a una crisis similar que tuvo lugar y que está todavía teniendo lugar en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Entonces, en esa determinación de la zona gris es evidente que Europa, y usted lo ha mencionado antes, ¿no?, es importante no acudir digamos, al abrigo de Europa, pero sí transmitir una de las líneas fundamentales del informe, que es esa concienciación. Las fronteras comienzan aquí y, por lo tanto, yo creo que ya el único casi resquicio tradicional que le queda al Estado es la defensa de su propia integridad territorial, ¿no? Y os quería plantear en esta mesa si consideráis que la respuesta que ha dado Europa a la crisis en Bielorrusia ha sido similar o de un grado con la misma aceptabilidad que tuvo en su momento aquí en Ceuta. Empiezo yo ya. Bueno, pues yo como comentaba Carlos anteriormente, las crisis y las situaciones no deseadas también abren oportunidades que pueden ser aprovechadas, ¿no? Y yo creo que lo que explica, como comentaba, la diferente reacción es que yo creo que muchos europeos, incluyendo también líderes políticos europeos,
son conscientes por primera vez de la existencia de Ceuta y Melilla a raíz de ese episodio del salto de la valla, pero lo hacen a través de unas imágenes que trasladan un contenido que realmente resulta terrible para Marruecos, y es el de un Estado que, en desprecio de su propia población, pues arroja a sus ciudadanos, incluyendo niños, ¿no? Sin ningún tipo de seguridad, y en el otro lado, pues como hay un Estado realmente que gestiona ese problema desde la perspectiva de la vida de las personas que están cruzando la frontera, ¿no? Y ahí queda esa imagen icónica de este guardia civil rescatando a nado a un bebé, ¿no? Entonces, yo creo que eso rompe la narrativa de Marruecos absolutamente, y de hecho el salto de la valla es un traspiés en esa estrategia. Es decir, desde nuestra perspectiva realmente es una agresión, pero desde su estrategia es un traspiés, porque realmente eso origina una reacción en Europa de una firmeza que yo creo que termina sorprendiendo al propio Marruecos. Al menos no era lo que ellos esperaban recibir, ¿no? Y es en ese interés incipiente que se ha generado sobre la frontera europea en Ceuta y Melilla donde yo creo que hay que seguir ahondando antes de que se disipe ese recuerdo, ¿no? Que yo creo que es muy favorecedor para seguir avanzando en los intereses de las dos ciudades. En el caso de Bielorrusia y la frontera con Polonia, pues claro, ahora estamos hablando de un Estado que se ha convertido en una especie de hijo rebelde dentro de la Unión Europea, que da muchos dolores de cabeza últimamente, que tenemos al otro lado auspiciando el movimiento Rusia, ¿no? Con una beligerancia que empieza a asustar, y ahí pues han entrado en juego pues estos equilibrios tradicionales de la diplomacia europea, ¿no? De, bueno, estoy llamado a tener un papel, pero tampoco quiero enojar a uno ni a otro. Y entonces no es una reacción emocional como por ejemplo la que se produjo en el caso del salto de la valla, y que por fortuna yo creo que es algo que nos favorece y que deberíamos aprovechar ese contexto. En cambio, lo que todos recordamos, como incluso para el gobierno español empezó a ver con cierta reticencia la implicación de Europa en el problema, ya que prefería reconducirlo a una cuestión bilateral con Marruecos, ¿no? Y tenía la oportunidad de implicar a Unión Europea en la escalada, por ejemplo, de sanciones y de medidas contra Marruecos, y prefirió reconducirlo, es decir, dejar un poco a la Unión Europea y reconducirlo como una cuestión bilateral, que bueno, que esto se les pasará el enfado, ¿no? Y en unos meses volveremos al statu quo. Con lo cual, que digo, una oportunidad perdida, pero que yo creo que todavía se puede recorrer. Incidiendo en lo que comentaba el profesor Torres, efectivamente, es decir, aquella crisis posiblemente le salió en algunos casos mal para Marruecos, porque tocó dos asuntos que para la Unión Europea están en la orden del día, ¿no? Como es el tema de la inmigración y sobre todo el tema de derechos humanos. Y efectivamente la foto del guardia civil tuvo un impacto importante. Y efectivamente, como muy bien ha comentado el profesor Torres, una de las cosas, cuando ya empezó el asunto a escalar, Marruecos también solicitó o estuvo planteando que esto era un problema bilateral. Y efectivamente España intentándolo conducir bilateralmente, cuando evidentemente la soberanía es un asunto nacional, es fundamental, pero obviamente España tiene múltiples foros para intentar proyectar su influencia y sus asuntos, no sus problemas, pero sus asuntos, ¿no? Para intentar explotar ciertos problemas o ciertas políticas, porque pensamos que nosotros somos parte de la Unión Europea, por lo tanto obviamente es un foro al que se tiene que utilizar. Con el caso de Polonia y el régimen de Lukashenko, pues claro, es decir, quizá ha servido también, claro, para que se pusiera encima de la mesa algo que muchísimos estados
y muchísimos estudios pues lo tenían más que planteado, que era la utilización de la migración, entre comillas, como arma, ¿no? o como herramienta de presión. Esto no es nada nuevo, nosotros todo el mundo lo sabe aquí, y esto ha servido para que se ponga otra vez encima de la mesa, y esto evidentemente requeriría ir continuando con ello, pero sí que hay muchas diferencias, pero ha servido para ponerlo encima de la mesa. Por lo tanto, son cosas que se pueden entre comillas, aprovechar. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Bueno, pues yo creo que ya, dadas las horas, pues vamos a finalizar también. Carlos, si quieres terminar tú. Bueno, pues yo creo que nos podemos seguir felicitando por la labor del Observatorio de Ceuta y Melilla, que lo que pretende es esto: alimentar la reflexión colectiva y la coordinación de cada vez más actores implicados en la materia, tanto públicos como privados, asumiendo que, a pesar de lo pedagógicos que somos en la mesa y de lo que parece que hemos ganado en términos de pedagogía en estos últimos años, sigue habiendo un enorme vacío y un enorme desconocimiento dentro de casa, que es lo más grave, también fuera. Y para superar eso, lo que hay que hacer es trabajar con ahínco, y precisamente al hilo de lo que ha sido el último comentario desde la mesa, respondiendo a la reflexión sobre Bielorrusia, etcétera, no olvidemos que cuando hablamos de la Unión Europea estamos hablando no de un polo de poder, no es una potencia. Para algunos incluso no es nada, y para otros está lleno de potencialidades, pero ante todo y sobre todo lo que es una organización supranacional. Y aunque ahora Polonia esté cuestionando la primacía y la aplicación directa del derecho comunitario, pues el derecho comunitario tiene primacía de aplicación directa. Todo esto es de primero de derecho, ¿no? Y a veces hay que explicarlo. Pero lo que es importante para nosotros, y es muy importante para Marruecos, y ha salido en la mesa, y es importante, yo creo que de las últimas ideas fuerza que lancemos aquí, esa sea una de ellas, es que efectivamente el descubrimiento de la frontera exterior común por el sur, la frontera exterior común por el este es muy complicada, y lo sabemos muy bien. Hay intereses dentro de la familia comunitaria. En relación con el sur, con la que está cayendo en el sur, y en el sur del sur, en el Sahel, en el Magreb, entre Argelia y Marruecos, y a pesar de la posición de Francia y de sus intereses y de tantas cosas que darían para otra conferencia, yo creo que sí hay una visión que se ha consolidado afortunadamente entre otros europeos, además de los españoles, en relación con esa frontera sur, en términos de, digamos, de participación y de propiedad. Es una frontera de todos y no solo de los españoles. Y eso evidentemente lo tenemos que utilizar, es decir, es una herramienta legítima, y en términos de pedagogía y de acción política tenemos que jugar con esa oportunidad que Marruecos nos ha brindado. Y por supuesto para Marruecos la Unión Europea no solo es importante, sino que es importantísima. Y ha visto en peligro, y le ha preocupado el paso dado en relación con España a través de estos territorios y sobre todo a través de Ceuta, que pueda peligrar esa posición privilegiada que Marruecos siempre ha tenido en relación con el resto del mundo árabe, hacia Bruselas, pasando por París, pero hacia Bruselas, que pueda eso peligrar. Y como decía el profesor Guillén Colom, ahí no olvidemos algo muy importante, porque a veces también en eso los españoles nos arrugamos y consideramos que los marroquíes tienen poco más o menos que seducido y conquistado al espectro comunitario de lobbies, a través de Francia de nuevo. Pero aquí lo importante es que Marruecos es un socio, por muy privilegiada que sea su posición, y nosotros somos un Estado miembro. Y como Estado miembro tenemos la sartén por el mango en relación con toda una serie de políticas que para Marruecos son vitales. Y eso, que es un aviso a navegantes que no haría falta, pero en España, como somos tan acomplejados, hay que decirlo,
puede y debe de ser, en términos de presente y de futuro, una herramienta de presión. Y más vale que lo descubramos como lo han descubierto siglos atrás otros países de nuestro entorno tan democráticos y tan avanzados como nosotros. Nada más que eso. La despedida, que creo que es lo que tenía que hacer y no esta homilía que he lanzado, es como siempre hasta muy pronto. Agradeciendo de nuevo al centro de la UNED, Javier, Enrique, sois nuestro punto de apoyo fundamental en esta ciudad clave. Queremos hacer lo mismo en Melilla, tenemos que ser equilibrados desde el observatorio y sobre todo, hasta muy pronto y siempre a vuestra disposición, y os tuteo para que la cercanía sea más firme, porque esto no se compone de informes que periódicamente se publican, aunque estemos publicando mucho en muy poco tiempo, y de actos como este que hacemos, sino que es el día a día. Y ahí estamos abiertos a través de nuestra página web y de nuestros puntos de contacto que todos conocéis, a que sigamos explorando y encontrando ámbitos como ese que vamos a desarrollar en las primeras semanas de 2022, para que Ceuta, Melilla, Los Peñones y las Chafarinas sean de verdad lo que son y han sido siempre, territorio nacional considerado como tal y territorio comunitario. Tampoco lo perdamos de vista. Muchas gracias y feliz fin de semana.